Shub-Niggurath es una de los dioses exteriores. Aunque es técnicamente agénero, se la suele mencionar como una entidad femenina. Lovecraft en realidad nunca llegó a describirla más allá de decir que tenía el aspecto de una entidad malvada parecida a una nube, pero sí que la mencionaba con frecuencia. Se trata de una deidad perversa de la fertilidad, y precisamente por eso se ha apareado con varios dioses, como Astur y Yog-Sothoth principalmente, para traer al cosmos a más horrores inenarrables. Por supuesto, y al igual que otros tantos dioses exteriores, Shub-Niggurath existe casi desde el principio de los tiempos. El lugar en el que habita sigue siendo un misterio. Una hipótesis popular dice que se encuentra en el planeta Yadit, bajo cuya superficie reside con sus servidores, pero no siempre ha estado allí. Shub-Niggurath ha tenido tiempo de viajar por todo el universo, y de hecho llegó a pasar por la Tierra en tiempos prehistóricos. Cuando vino, construyó la ciudad de Araj-Kolath en una caverna debajo del sur de Arabia. Actualmente es tan probable que Shub-Niggurath permanezca en Yadit como que esté en la corte de Azathoth, o incluso en su propia dimensión al margen de nuestra realidad y hecha a su medida. Y desde luego no se sabe de ningún sello o restricción que la mantenga prisionera. Ni siquiera podemos estar seguros de si permanece dormida o no. Hasta ese punto es que peligran nuestros mundos cada día. Sin embargo, la construcción de aquella ciudad cavernosa en tiempos prehistóricos no fue lo único que entretuvo a Shub-Niggurath durante su visita a la Tierra. También tiene otro templo en el continente perdido de Mu, y en una ocasión un conquistador español encontró un reino subterráneo llamado Kenyan e informó de que un templo allí localizado, que antes había sido centro de adoración del primigenio Tzatzóhuatl, había sido convertido ahora en un santuario de Shub-Niggurath. Esto nos lleva a un punto importante, y es que aunque Shub-Niggurath se aparea con varios dioses, en general los detesta a casi todos, y a muchos los considera sus enemigos. De hecho, cuando Tyoj, su sumo sacerdote en el continente de Mu, se dispuso a acabar con Ghatanothoa, hijo primogénito de Cthulhu, Shub-Niggurath le otorgó un pergamino que le protegería del poder petrificador de Ghatanothoa, permitiéndole acabar fácilmente con el abominable dios. Y eso a pesar de que Cthulhu es su propio nieto, y Ghatanothoa, por tanto, su bisnieto. Tal vez por sucesos como este es por lo que Shub-Niggurath tiende a estar aislada con respecto al resto de dioses. Aunque se la asocia constantemente con el epíteto la cabra negra del bosque con 1000 retoños, es posible que esta cabra negra sea una entidad separada. El propio Lovecraft separó a ambos personajes en sus escritos. La cabra negra sería, por tanto, algo así como el mascarón de proa a través del cual se adora a Shub-Niggurath, quizás su primer servidor, o su adalid en la tierra. O también es posible que se trate de Ni-Ragath, el hermano de la propia Shub-Niggurath. No se sabe. Aunque nunca se llega a dar una definición concreta del aspecto de Shub-Niggurath, se dice que es una masa amorfa repleta de patas de cabra, tentáculos, fauces y miembros genitales femeninos y masculinos, y que escupe continuamente pequeñas criaturas, que son consumidas por la propia Shub-Niggurath nada más nacer o escapan para sembrar la pestilencia allá por donde pasen. En cuanto a su adoración, probablemente sea la segunda deidad con más devotos, superada únicamente por Nyarlathotep. En la Tierra se la adora en Hiperbórea, en Mu, en la Atlántida y prácticamente en cualquier secta bárbara o druídica que puedas encontrar. Además, a lo largo de la historia humana se la ha interpretado erróneamente como otras deidades. Los semíticas la conocían como Astarte, los griegos como Cibeles,
y los aztecas como Coatlicue, entre muchas otras. Es muy curioso pensarlo porque eso significa que, según Lovecraft, la diosa abominable Shub-Niggurath tiene una estatua en su honor en la propia capital de España, Madrid, ya que según el autor, la diosa Cibeles no era otra cosa que la propia Shub-Niggurath engañando a los humanos bajo un falso aspecto, lo que posiblemente convierte a Madrid en la única ciudad del mundo que tiene al mismo tiempo una estatua en honor a Lucifer y otra en honor a una diosa lovecraftiana. Por supuesto, también es adorada por algunas especies alienígenas, como los Migo en Yugoth y los Doles y Nuxoth en el planeta Yadiz. Algo curioso es que Shub-Niggurath es una de las deidades más fáciles de invocar. Supuestamente puede ser invocada en cualquier bosque siempre que haya luna nueva, aunque seguramente también haya que entonar algún cántico o fórmula. Y cuando es convocada, atacará a cualquier ser vivo que tenga delante, excepto a sus adoradores. Se habla mucho de los 1000 hijos de Shub-Niggurath, también conocidos como los retoños oscuros. Se trata de masas tentaculares con varias bocas y que caminan sobre 3 patas acabadas en pezuñas, que miden entre 3 y 6 metros de altura y que despiden un olor que recuerda al de una tumba abierta. Si Shub-Niggurath es invocada, pero no puede o no quiere presentarse por algún motivo, los retoños oscuros aparecen en representación de su madre para recibir los sacrificios de turno y después se irán por donde hayan venido. Pero que esto no te confunda, encontrarse con un retoño oscuro en cualquier otra circunstancia es extremadamente peligroso, pues fuera de los rituales son vorazmente hostiles y no hacen distinciones. Tener a uno frente a ti es una garantía de muerte en el mejor de los casos. Como casi todas las deidades lovecraftianas, a Shub-Niggurath se la conoce por varios nombres: la cabra negra de los bosques con los 10.000 retoños, Magna Mater, la madre de dioses y Shub-Niggurath. En cuanto a su árbol genealógico, y recordemos una vez más que esto hay que tomarlo con pinzas, su padre sería la oscuridad sin nombre, convirtiéndola en nieta de Azathoth. A su vez se habría apareado con un número desconocido de dioses, siendo el más famoso Yog-Sothoth, con quien engendró a Nug y Yef, lo que la convierte en abuela de Cthulhu. Paralelamente, se rumorea que junto a Astur dio a luz a los primigenios Izaqua, Zar y Yoigor. Y por último es, por supuesto, madre de sus innumerables vástagos oscuros. Para finalizar, veamos algunas curiosidades. Es posible que el nombre Shub-Niggurath esté inspirado en el de Sheol-Nugannoth, un dios de los bosques creado por Lord Dunsany, de quien Lovecraft sacaba bastante inspiración. En los libros de Terry Pratchett aparece un monstruo llamado Shub-Aklatep, el sapo estelar infernal con 1.000.000 de vástagos, en obvia referencia a Shub-Niggurath. Y en cuanto al escritor Stephen King, cuando habla de algún tipo de horror cósmico en sus obras, rara vez pierde la oportunidad de hacer menciones a Shub-Niggurath.